Yo soy Luis Miguel Pérez Duarte y esta es la entrevista en Censura Cero UN. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos aquí a la entrevista de Censura Cero. Y hoy nos acompaña, pues, un personaje muy importante. Es de la nueva camada de políticos mexicanos. Su nombre es Edgar Guevara. Él es antropólogo. Él es fundador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es panelista además del programa de análisis de Punto y Contrapunto en Foro TV. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Es un gusto poder colaborar y poder participar con ustedes en este espacio y les agradezco mucho la invitación. Profe Luis Miguel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Eder, por brindarnos estos minutos. Pues comenzamos, Eder, con unas preguntitas que tenemos preparadas, si te parece. Claro que sí. Eder, Morena. ¿Morena es un partido político o un movimiento? ¿Cómo lo podrías tú explicar? Pues en la formalidad tenemos el registro de partido político, pero en realidad surgimos como movimiento social. El movimiento obradorista surge para evitar el impeachment que le querían hacer a Andrés Manuel López Obrador en 2005 con el tema del desafuero. Desde ahí surge un movimiento ciudadano que comienza en la Ciudad de México, pero muy rápidamente se expande por todo el país para evitar que quiten a la mala al, al, al cuadro, al dirigente político de izquierda con más posibilidades de derrotar a la derecha en la contienda electoral presidencial de aquellos años, ya rumbo al 2006. Y desde ahí comienza una serie de tensiones que terminan con la ruptura con el PRD, que era el partido del que surge Andrés Manuel López Obrador, pero también muchos que participábamos por primera vez en la política. Cada vez había más diferencias y la gotita que derramó el vaso después de muchas confrontaciones, de muchas tensiones, de muchas traiciones, la gotita que derramó el vaso para esta ruptura fue el Pacto por México. El Pacto por México fue un proceso muy turbio a través del cual varias corrientes del PRD decidieron legitimar, abrazar no solamente la presidencia de Enrique Peña Nieto, que llegó súper cuestionada, ustedes lo recordarán con el movimiento Yo Soy 132 en las calles, volcándose en contra de esta candidatura a la presidencia. No solamente fue legitimar esa presidencia, sino legitimar todas las reformas estructurales que el neoliberalismo necesitaba para consolidar su proyecto, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa. Entonces, frente a eso, cuando los chuchos, que era la corriente hegemónica dentro del PRD, le plantea a Andrés Manuel firmar este acuerdo, este convenio con Enrique Peña Nieto, el compañero Andrés Manuel decide hacerse a un lado y es cuando nos convoca a construir y a formalizar este movimiento. Les comento que antes de que fuéramos Morena y todavía en esta tensión con el PRD, se formó el movimiento social alrededor de lo que conocimos como el gobierno legítimo. Ahí se hizo un proceso de afiliación al movimiento social, no a ningún partido, al movimiento social. Había gente que estaba afiliada al gobierno legítimo y que jamás quiso militar en ningún otro partido político. Después, ya como asociación civil, en 2011, generamos una serie de estructuras que servían para fortalecer
a los movimientos para fortalecer las causas sociales en las localidades, por ejemplo, de manera inédita, porque nunca más se volvió a hacer ni se había hecho antes, se creó una red de jóvenes que a nivel nacional tenían responsabilidades estatales, tenían responsabilidades municipales, teníamos nuestra propia estrategia de campaña para respaldar al candidato Andrés Manuel López Obrador en 2011 para la campaña 2012. Ese ejercicio, que incluso teníamos comités en las principales universidades del país, después terminó siendo parte de la estructura de Morena como parte de la campaña del 2012, de Morena como asociación civil, todavía no éramos partido, y pues ya no tuvo mayor eco porque llegó el movimiento Yo Soy 132 y se llevó todos los reflectores. Qué bueno, qué bueno. Después de ese proceso, hacia 2013 comenzamos la constitución de Morena y pueden revisar en los registros históricos. No ha habido una sola organización política que haga asambleas distritales y estatales y en el tiempo récord de un año y un cachito, un año y meses, constituya un partido político con la cantidad de personas y con la presencia en el territorio nacional que tiene Morena y que tuvo desde ese momento. Ese logro histórico para la constitución de Morena como partido es algo que ya queda para el registro histórico. Y desde entonces, nuestra discusión más fuerte ha sido siempre si nos mantenemos como movimiento social, que es nuestro origen, o nos constituíamos como partido político. Solo en un distrito se hicieron asambleas distritales para decidir eso, y solo en un distrito en la Ciudad de México se votó en contra de hacer el partido político. ¿Por qué? Porque el resto de las compañeras y compañeros estábamos bajo el convencimiento de que si bien es cierto que hacer un partido político implica reproducir o ser parte de un sistema que está cada vez más cuestionado y cada vez hay más dudas en torno a él, que es el sistema de partidos, pero era necesario para poder lanzar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y que fuera una candidatura viable para triunfar. De lo contrario, estaríamos obligados y amarrados a las negociaciones con esos partidos que siempre están buscando agua a su molino. Entonces, bajo ese criterio es que decidimos construir el partido político y ya con la directriz de Andrés Manuel y de los compañeros y compañeras que acompañaron la dirigencia nacional en este periodo, pues se fue invitando a distintos actores políticos a que se sumaran, pero es muy distinto invitar a alguien a tu casa y que tú pongas las reglas del juego a que tú termines llegando a la casa de alguien y que te impongan entonces una serie de normativas. Desde ese criterio fue que hicimos el partido político, pero como se darán cuenta, ya hubo una tensión natural desde el principio. La mayoría no estábamos convencidos de entrar al sistema de partidos y generamos una serie de dinámicas que no tienen que ver con la lógica de partidos. Por ejemplo, la inmensa mayoría de quienes militamos en Morena y quienes han asumido cargos formales de dirección no cobran en el partido. Nosotros seguimos dando cuotas al partido para que se mantenga de eso, pero además, desde el principio, las prerrogativas que tuvimos del INE, las utilizamos, la mitad de las prerrogativas siempre las utilizamos para otras causas que no son las electorales. En el caso concreto de antes de ganar la elección, las utilizamos para construir universidades. Nos cuestionaron, nos dijeron un montón de cosas, pero jamás nos han comprobado porque no ha habido un acto de corrupción. El problema en realidad es el asunto legaloide, si me lo permiten, de que de repente nos imputaban en el INE el hecho de que no se podían donar las prerrogativas para una causa social. La otra gran causa que también nos acusaron de fraude y no lo pudieron demostrar y quedó absuelta Morena de toda acusación fue cuando los sismos del 17 que pues
dejaron a muchas familias damnificadas y Morena creó, bueno, dirigentes sociales ligados a Morena crearon también un fideicomiso para poder respaldar a los damnificados. En ese fideicomiso el INE fue tajante y no permitió que se utilizara presupuesto del partido, pero entonces la militancia y la dirigencia, compañeras y compañeros que ya tenían cargos de elección popular, dieron donativos de al menos la mitad de su sueldo para poder fortalecer ese fideicomiso y ayudar de alguna manera a las familias damnificadas por los terremotos, familias que fueron abandonadas por el Estado. Ustedes ya han visto cuántas personas hay detenidas, por ejemplo, funcionarios del gobierno de Mancera que han sido detenidos en la Ciudad de México, ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque se robaron el dinero de los damnificados. Entonces, pues nosotros desde acá como movimiento comprometido con las causas sociales, con las causas de la gente, respaldamos a las personas damnificadas en ese momento. Y siempre ha habido esa tensión, y esa tensión también se traduce en el conflicto actual que estamos viviendo. Oye, muy interesante, Eder. Esto, sin duda, Morena ha roto paradigmas, pues ya vimos cómo llegó Andrés Manuel López Obrador en un ejercicio democrático sin paradigma en nuestra historia. En los puntos más importantes, brevemente, ¿cómo es la ideología del Movimiento de Regeneración Nacional? Sí, es un tema muy complejo. Nosotros y nosotras estamos apegados a nuestro código, a nuestra declaración de principios y a los documentos básicos del partido. Sin embargo, hay en este debate algunas discusiones que no hemos dado al interior del partido. A ver, desde el momento en que nos constituimos como partido político, nuestras prioridades fueron dos, así de forma exclusiva: respaldar a los movimientos sociales, como ya les contaba ahorita, y les puedo dar muchos ejemplos más, y concentrarnos en la victoria presidencial del 2018. Para eso se construyó Morena en un primer momento. Nuestro objetivo máximo, y ahí viene la parte ideológica, es regenerar el tejido social. Por eso es Movimiento Regeneración Nacional, religar a la comunidad para que volvamos a construir el tejido social que el neoliberalismo en primer momento y la guerra contra el narco en un momento más feroz y más radical rompieron por completo. Ustedes no me dejarán mentir, yo cuando estaba estudiando la carrera de antropología hace ya algunos años, era mucho más seguro ir a cualquier municipio del país y estar ahí, convivir con la gente, y podías andar a cualquier hora de la noche en cualquier municipio del país que recorrer las calles de la Ciudad de México. Eso ahora ya es al revés, ya no es posible. Yo me he salido con mi cámara en el centro de la Ciudad de México a las 2 de la mañana solo y no pasa nada. Ya no se puede hacer eso en los municipios. ¿Por qué? Porque la guerra contra el narco rompió el tejido social. Le dieron tanto poder a los grupos del crimen organizado que ya no es posible a ciertas horas de la tarde-noche recorrer la mayoría de los municipios porque hay un toque de queda. Un toque de queda que no, nadie lo menciona públicamente, que no se reconoce, pero que fue impuesto por los grupos del crimen organizado. Es tanto su poder de fuego que rebasa por mucho la capacidad de las policías municipales y casi siempre, salvo el caso de la Ciudad de México, de las policías estatales. Entonces, esa causa, la de reconstruir el tejido social para construir un nuevo pacto social, económico, fue lo que nos aglutinó. Y el que fuera un objetivo tan amplio nos permitió sumar actores políticos y actores sociales con distintas posturas ideológicas. Yo me asumo socialista, pero también dentro del partido hay gente que también se fletó a construir la victoria electoral, que hicieron trabajo calle por calle y que son de un corte liberal. Incluso hay gente que se asume, o no se asume, pero que tiene posturas de derecha dentro de Morena. Entonces, nuestro paradigma no fue consolidarnos como un partido de izquierda o de derecha, sino como un partido que quiere romper con el pacto neoliberal
para generar un nuevo modelo y un nuevo pacto social que ponga en el eje de la prioridad a la comunidad y por lo tanto a las personas. Ya no ver a la gente como un utilitario más, como votantes a los que les das una despensa y votan por ti y ya te olvidas de ellos durante 3 o 6 años. Para nosotras y nosotros en este movimiento, lo prioritario es el bienestar colectivo. Y para construir eso teníamos que generar un pacto muy amplio y muy plural, porque en medio del terror que nos ocasionó esta estrategia de guerra y en medio de la ruptura del tejido social, lo que nosotros teníamos que hacer desde la construcción política de una alternativa era unificar posturas, era unificar alrededor de coincidencias, y las coincidencias fueron estas. La otra gran prioridad, les decía, eran dos: el movimiento social y fortalecer este objetivo, y la otra gran prioridad era hacer que ganara Andrés Manuel. Entonces el partido político no se concentró tanto en una definición ideológica a la antigua, si somos socialistas, de qué tendencia, etcétera, etcétera. Nunca nos metimos en ese debate de manera formal dentro del partido, porque nuestra prioridad era construir estructuras de defensa y promoción del voto, era romper con el cerco mediático que sopesó durante mucho tiempo en contra de nosotros. Hoy hay apertura, ya lo decías, profe, que yo participo en un programa de Televisa los lunes y miércoles. También los martes y jueves participa Alejandro Encinas Nájera, un gran camarada que también es debatiente y es fundador de Morena, y así varios compañeros y compañeras tienen espacios en medios de comunicación ahorita, pero hace 3 años se nos estaban negados los espacios, casi por completo. Yo creo que la gran apertura sí se debe en muy buena medida al movimiento Yo Soy 132 y a este movimiento de Morena, que no son lo mismo, pero que coincidían en este punto de la apertura de los espacios. Pero entonces, ¿cómo rompíamos con el cerco mediático? Muy, bueno, no fue fácil, nos costó muchísimo, pero construimos una red de medios de comunicación que en realidad era la militancia. Andrés Manuel nos decía, cada militante tiene que ser un medio de comunicación y tenemos la obligación de ir a tocar puerta por puerta y repartir el periódico Regeneración. Y al repartir el periódico Regeneración, explicarle a la gente nuestra versión de cada uno de los hechos que suceden en este país. Y al explicarles los peligros del neoliberalismo en medio de toda esta crisis que ya con Enrique Peña Nieto era tan profunda que era muy difícil de revertir, y que además la inmensa mayoría de la población estaba consciente de que efectivamente lo habían hecho muy mal los gobiernos anteriores. Pues entonces jugamos un papel muy importante porque tuvimos que explicar qué era la mafia en el poder, quiénes eran la mafia en el poder, cuál era su papel en este proceso social histórico tan complejo y tan feo que nos obligaron a vivir, y cómo poder hacer para cambiar este proceso, para derrotar a la mafia en el poder y para después construir una alternativa distinta. Lo logramos, ahí está a la luz de todo mundo los resultados. Es el presidente con más apoyo popular en la historia de México. Es la primera vez que una elección presidencial se define a las 8 de la noche de la misma jornada electoral. Casi siempre con conflicto, ¿no? Cuando ganó Zedillo no hubo un conflicto postelectoral significativo y no se definió tan rápido. O sea, fue tan contundente la victoria que incluso los intentos de fraude que los hubo no tuvieron ningún impacto, ¿no? A lo mejor en lo local nos arrebataron alguna diputación federal o local o algún municipio por medio del fraude, pero en realidad no lograron consumar el fraude a nivel federal para la presidencia de la República porque fue avasallante la victoria. Claro. Oye, Eder, eh, ahorita que nos estás platicando todo esto, que la verdad es difícil que se encuentre de esta manera que nos estás platicando esta información. Claro, hay que meterse a investigar y todo para encontrarla. Fíjate que pues a las noticias, ¿no?, que están saliendo últimamente, pues muestran, y tú nos platicarás qué tan veraz o qué tan cierto es que hay una lucha por el control de la organización a estas alturas, ¿no? Y qué conflictos de esta misma, dentro de esta misma estructura encontrarías en base a esto.
Sí, yo creo que es normal el conflicto interno partidario. Hace unos días también platicaba con compañeros militantes del partido y les decía que yo no ubico en la historia una sola organización política que no tuviera dentro de sí contradicciones e incluso corrientes de opinión. El problema es cuando esas corrientes de opinión se vuelven grupos de interés, como sucedió con el PRD. Incluso en el partido bolchevique había diferencias, pues ahí pregúntenle a Trotsky cómo le fue, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Comunista Cubano también y en el Partido Demócrata de Estados Unidos, no hay una sola organización, agrupación política que detente el poder que no tenga conflictos internos. Y es lo mismo que está sucediendo en Morena, pero Morena, al ser una organización política tan joven, con tantos actores, con una postura político-ideológica tan diversa, que además al ganar perdió porque el 80% de nuestros dirigentes se fueron a gobernar, se fueron a legislar y sobre todo el gran factor de unidad, el gran consensador dentro del partido, pues era Andrés Manuel López Obrador y se fue a presidir el país y además de una forma muy ética, yo estoy totalmente de acuerdo con él, se deslindó de Morena. Desde el principio él dijo, yo ya no soy dirigente partidario, yo soy ahora el presidente de este país y voy a presidir el país independientemente de las agrupaciones políticas, incluida Morena. Entonces él ya se fue, ya no está con el partido Oye, y... Eder, Ajá, perdóname que te interrumpa, fíjate, pues, ahorita me brinca y estamos pues, a un año sí, de unas elecciones intermedias para mí muy importantes. así es. Y no va a estar Andrés Manuel, no va a estar Andrés Manuel en la boleta. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿va a influir? Es normal. Yo, en las elecciones intermedias nunca tienen el nivel de participación de una elección federal. Entonces, de entrada ahí ya tenemos una merma muy importante. La otra merma va a ser a partir del desgaste propio de gobernar. El presidente ha tomado decisiones políticas abiertamente y asume también el costo político de estas decisiones. Por ejemplo, la cancelación de la construcción del aeropuerto, aunque se hizo por medio de una consulta, fue una decisión política tomada por el presidente de la República y eso hay gente a la que no le gusta. La decisión de la recuperación económica, que ahorita seguramente podremos platicar de eso, pero en el contexto de la recesión global, que además es la peor en 100 años, la decisión de cómo abordarlo de Andrés Manuel López Obrador es una decisión política y tiene también costos políticos porque hay actores que no están contentos con esta decisión. Entonces, todo estos decisiones también generan una merma en el proceso electoral y si a eso le sumamos la desorganización interna que tenemos en Morena, porque te decía, eh, cuando se va él a presidir el país, el partido se queda desgranado, o sea, hay varios dirigentes que buscan impulsar yo creo, yo quiero creer que de buena fe, impulsar su visión de cómo se debe conducir el partido, pero no generan esa capacidad de consensos entre los equipos políticos. Cometen el error de no abrirse al diálogo y al reconocimiento mutuo. Yo siempre he creído que todos los que están en la dirigencia de Morena y los que no estamos en la dirigencia formal del partido, algo apoyamos, algo aportamos para la gran victoria de Andrés Manuel López Obrador y desde eso tendríamos que hacer el reconocimiento de que somos cada quien valioso en sus diferentes dimensiones en el partido y eso implicaría un diálogo y procesos de consenso dentro del partido que no han sucedido. Entonces, esa desorganización también implicará una merma y es lamentable porque estamos en las condiciones, o sea, todas las encuestas ponen a Morena como el gran favorito para ganar todas las gubernaturas menos Querétaro, que la gente es muy conservadora allá, y para ganar otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados federal. Entonces, sí, yo sí creo que estamos en una situación de contradicción. Por un lado, tenemos el respaldo popular todavía muy fuerte y la desorganización del partido, los conflictos internos. Si algo nos enseñó el PRD es que la gente no le gustan los conflictos internos y esa lección parece que no la aprendieron varios dirigentes de Morena. Muy bien, Eder. Oye, Eder, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la desigualdad
y de la violencia que está privando nuestro país ahora? No es ahora, la desigualdad es un proceso de toda la vida. Es decir, hay desigualdades que surgieron desde la colonia, la situación con los pueblos originarios, el olvido, el abandono, eh, la, mm, el desprecio a los pueblos originarios. Es algo que jamás se ha resuelto en este país, aunque ha habido movimientos y ha habido causas muy fuertes a favor del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios. Emiliano Zapata, los jaramillistas, el EZLN, han sido movimientos muy fuertes que han buscado visibilizar y defender y que se ponga en el eje de las prioridades los derechos de los pueblos originarios y hasta hoy no ha sucedido. La violencia contra las mujeres también, al menos en los registros históricos, la podemos identificar desde la colonia y es un tema que hasta hoy no se ha sabido, no se ha podido resolver. Otra forma de desigualdad es contra las personas de la diversidad sexogenérica, que es un tema que ha avanzado muchísimo, pero que tampoco se ha resuelto totalmente. México es el segundo país en violencia transfeminicidia o transida, de crímenes de odio en contra de la población trans, porque no solo son transfeminicidios, eh, en el mundo. Somos el segundo país después de Brasil. Son formas de desigualdad profundas que existen y la más profunda, la herida que está abierta y más generalizada es la de la pobreza. Justamente estos grupos vulnerados por un sistema rapaz, que es el capitalismo y el capitalismo en su etapa neoliberal, que es la que estamos tratando de superar, han generado condiciones de mucha vulnerabilidad y de mucha pobreza. ¿Y quiénes son las personas que más padecen la pobreza? Pues las personas de los pueblos originarios, las personas que vienen y que trabajan y dependen del campo y las mujeres. Si ustedes revisan también en los teóricos de la pobreza, hablan de la feminización de la pobreza, porque las crisis humanitarias siempre se recargan sobre las espaldas de las mujeres. Entonces, ahí tenemos una serie de circunstancias heredadas por siglos de desigualdad, pero además esa desigualdad se profundizó en el proceso neoliberal. No es posible que el neoliberalismo haya arrojado a 70 millones de personas a la pobreza, mientras generaba un puñado cada vez más pequeño, pero cada vez más rico. Esa contradicción es producto de la corrupción, es producto de un régimen y de una postura ideológica que de verdad creía que generando mucha riqueza para los demás arriba iba a terminar salpicando para los demás abajo. Y eso jamás sucedió. Ese modelo fracasó en México y en el mundo. Ahorita con el asunto de la pandemia, podemos ver la lógica de la privatización de la salud no funcionó porque cuando se privatiza la salud se vuelve exclusiva para un sector muy pequeño. A los más potentados, a los que a clases medias, clase media alta y clase alta, pues tienen la posibilidad de pagar el Hospital Ángeles o un hospital privado. Y los que venimos de abajo, los que vivimos en los barrios populares, ¿cuál es nuestra opción? El doctor Simi, sus farmacias. Eso no resuelve el problema pandémico que estamos viviendo en este momento. Y ahí, permítanme abrir un paréntesis para decir que en eso reside el éxito del gobierno de la Cuarta Transformación en esta pandemia, la reconversión hospitalaria, el proceso de compra de ventiladores con contradicciones, con errores que se cometieron de implementación. Pero el hecho de que hasta ahora no hayamos tenido esta sobredemanda hospitalaria y que no veamos escenas tan terribles como las que vimos en Ecuador o en Francia o en Italia, en donde mucha gente estaba muriendo por la enfermedad por COVID en las calles sin atención médica. Eso es gracias a que la atención del coronavirus, la atención de la pandemia se volvió un proyecto de Estado del gobierno de la Cuarta Transformación. Metieron a toda la estructura federal y a las estatales donde se pudo en la dinámica de atender a la población, a toda la población, a todos los estratos sociales, atenderlos por igual. Y el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional y Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo, todos se metieron a construir y a reconvertir hospitales para poder atender a la población. Y hasta ahorita que ya pasamos varios picos pandémicos,
no hemos tenido un problema ni siquiera en la Ciudad de México. Yo vivo en el Estado de México, en los límites con el DF, ni siquiera en la Ciudad de México, que fue donde se radicalizó más la pandemia, hubo en ningún momento una saturación hospitalaria que impidiera atender a las personas enfermas. Entonces, regresando a la pregunta de la desigualdad, por supuesto que es algo heredado, y el que sea heredado no significa que no lo tengamos que resolver. Hoy gobernamos y nuestro compromiso, bueno, gobierna el gobierno federal, yo no soy funcionario del gobierno federal, pero sí emanan de este movimiento. Y el compromiso de este movimiento es con trabajar por erradicar las desigualdades estructurales económicas y también las de la superestructura cultural. Ahí es muy importante esto. Tenemos que combatir la violencia machista, patriarcal, el racismo, el clasismo, y para lograr eso no solamente depende de políticas públicas, depende de que todas y todos podamos visibilizar estas formas de violencia y combatirlas desde el seno de nuestro hogar. Una forma en la que históricamente se traduce la desigualdad es en contra de las infancias y sucede en el seno del hogar. No puede ser posible que México sea el país con más abuso sexual infantil y que el 80% de ese abuso sexual infantil se cometa en el seno del hogar. Y no puede ser posible que no se hable de eso porque las víctimas son silenciadas, porque los abusadores son los padres, los tíos, los hermanos, y saben mayoritariamente, estadísticamente, quiénes son los que más abusan de las infancias, los abuelos. Esa situación de desigualdad histórica, que ahorita la empezamos a visibilizar porque ya hay más apertura gracias a las redes sociales y gracias al movimiento feminista que ha hecho visibles todas estas violencias, pero no es posible que sigamos heredando ese pacto de secrecía en contra de las infancias. ¿Qué país estamos dejándole a las nuevas generaciones si permitimos que eso le suceda a nuestras infancias? Bien, bien, bien duro, ¿no? Estos datos que nos estás dando, la verdad, son de preocuparnos. Estabas diciendo, explicándonos hace un momento y hablaste de la pandemia. ¿Tú consideras que se está manejando bien este asunto de la pandemia en México? Sí, más allá de mis consideraciones, yo creo que hay que atender los datos duros que tenemos. O sea, México está viviendo una mortalidad impresionante. Pues esa mortalidad, y lo hemos dicho siempre, y no solamente la 4T lo ha dicho, muchos activistas a favor de una nutrición sana han dicho una y otra vez desde hace décadas que la comida chatarra nos puede meter en problemas severos en México. Somos el país número uno, ya les decía, de abuso sexual infantil, también de violencia contra las personas trans, también somos uno de los primeros países del mundo en feminicidios, pero también somos uno de los países principales, el segundo país con diabetes, somos de los primeros 3 países con sobrepeso, somos de los primeros países con problemas cardíacos, y eso es por la mala alimentación. El cáncer, muchos de las enfermedades de cáncer que sufrimos en México tienen que ver con la alimentación, el nivel de mortalidad del coronavirus en este momento tiene que ver con esta mala alimentación histórica. ¿Por qué es histórica? Porque desde hace casi 40 años pauperizaron tanto a la población y le quitaron tanto la posibilidad de acceder a servicios y nos quitaron la capacidad de que el campo siguiera produciendo a niveles tales que hoy, por ejemplo, vemos en comunidades de Chiapas a donde no llega más que Sky, Coca-Cola y la iglesia, a veces la iglesia evangélica y a veces la católica, pero no llegan, por ejemplo, los médicos, y que además, como les quitaron el campo con las reformas que hizo Salinas de Gortari, les quitaron la posibilidad de tener sembradíos de autocultivo. Y ahí la población, además porque les están quitando el acceso cotidiano al agua, y entonces la gente consume Coca-Cola, y vean los índices de diabetes que hay en estas comunidades, y vean los índices de diabetes, de obesidad, hipertensión que hay en las infancias y en las juventudes en México, porque es mucho más sencillo y mucho más accesible comprar un pan Bimbo, no sé, cualquiera de los pastelitos Bimbo, que son pura azúcar y puros químicos y nada de nutrientes, que acceder a alimentación más sana.
porque Y incluso se metieron a las cooperativas escolares. Entonces, con ese contexto, por eso siempre hablamos del pasado y a mucha gente del pasado le duele y le enoja mucho, porque tenemos que poner el contexto, en qué momento nos encontramos ahorita y cómo llegamos hasta aquí. Si no, no entendemos lo que estamos haciendo y lo que queremos construir. Entonces, en ese contexto, por supuesto que se ha manejado bien en la crisis pandémica. Lo que dijeron desde el principio López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador era que es preferible alargar la curva de la pandemia para que los hospitales nunca se vean rebasados, que apostarle a una curva corta, pero radical, o sea, que millones o cientos de miles de personas se enfermaran en el mismo periodo, que se saturaran los hospitales, que mucha gente muriera en la calle, priorizando asuntos económicos. Entonces, insisto, el hecho de que hasta hoy no hubiera una sobresaturación hospitalaria que le impidiera a una persona enferma acceder a un ventilador, a una persona enferma de gravedad que les impidiera acceder a un ventilador, eso es el éxito del manejo de esta pandemia en México. Y el problema que tenemos serio es de comunicación, no porque no se esté comunicando bien cada 12 horas en México, a diferencia de cualquier otro país del mundo, se está informando de manera oficial la situación del coronavirus. En las mañaneras se informa cuando hay algo muy relevante sobre el coronavirus y los martes, cada martes se está informando en la mañanera con el presidente López Obrador en Palacio Nacional y todos los días de lunes a domingo a las 7 de la noche, López-Gatell, que es el vocero y subsecretario de Salud, está informando sobre esta situación. El que haya tanta información por parte del gobierno federal ayuda a que la gente se sensibilice. Campañas como la de Susana Distancia, que ha sido reconocida a nivel mundial, también ayudaron mucho a sensibilizar a la población sobre la necesidad de la cuarentena. Pero tenemos un problema que se llama infodemia, que así lo llamó la Organización Mundial de la Salud. Hay estudios que demuestran que estas campañas de desinformación, que son carroñeras, que son de quienes basan su futuro político en la muerte o futuro económico en la muerte, son generadas por grupos ultraderecha, de grupos ultraderecha coordinados desde España o desde Estados Unidos. Y pues la misma campaña que se hace en este momento en Argentina en contra de las medidas de salud del gobierno de Fernández, o en España en contra del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, es la misma campaña de desinformación, de odio y de muerte que se está haciendo en México en contra del presidente López Obrador, cuando tenemos casos más radicales de la derecha, como lo que está sucediendo en Brasil, en Chile o en Ecuador. Y de eso no se visibiliza como están tratando de visibilizar y de mentir en torno a la estrategia del gobierno federal. Entonces, yo personalmente creo que sí se está haciendo bien. Mientras no haya saturación hospitalaria, se está llevando bien el proceso y eso aún así ha sido muy desgastante. El que la población resistamos tantos meses en cuarentena, semi-aislados del resto de la comunidad, para nadie es sencillo, para nadie ha sido placentero y eso implica también un desgaste en torno a todo lo que tenga que ver con la comunidad, empezando por sus autoridades, y desde ahí es que se ha querido capitalizar una campaña de desprestigio a la estrategia de la Cuarta Transformación. Pero insisto, basándonos en hechos concretos y demostrables, ha sido exitosa la campaña de contención del coronavirus. bien, Eder, no me resta más que pedirte, ¿qué le dirías tú a los jóvenes universitarios? Jóvenes de licenciaturas, de maestrías, jóvenes que están estudiando el bachillerato en nuestra Universidad de las Naciones. ¿Qué mensaje le das como jóvenes, o tú como joven, mejor dicho, para estar o para mejorar? ¿Qué les dirías? Pues yo ya ni tan joven, tengo 36 años, yo empecé en el activismo a los 15, casi 16 años, ya tengo más de 20 años en el activismo político y no me atrevería a darles un consejo, pues yo creo que lo importante siempre será tratar de buscar una forma en la que podamos construir comunidad, en la que podamos ser útiles a la comunidad. Ustedes como comunidad universitaria tienen la gran posibilidad de colaborar con sus comunidades
depositando los conocimientos que adquieren en las aulas. Y yo creo que no hay mayor satisfacción que ser útil a la población, a la comunidad. Si algunos de ustedes optan por eso, por ser útiles a su comunidad y construir también su futuro profesional, personal, mantener ese equilibrio, yo creo que van a descubrir que no hay mayor satisfacción. La felicidad la felicidad que no es efímera, es decir, la felicidad duradera, es cuando nos sabemos parte de un proceso colectivo y nos sabemos útiles a nuestra comunidad, cuando le podemos ayudar al prójimo. Eso es la verdadera felicidad, la plenitud. Entonces, no, yo soy de la idea de que no es lo más importante no es buscar títulos personales, reconocimiento personal, aunque no está peleado. Lo más trascendente en esto que son pues la vida humana de cualquier persona, o sea, lo efímero que es la vida humana, lo más relevante es que podamos dejar una huella significativa en nuestra comunidad en medio de un mundo tan convulso, en donde estamos viendo cosas históricas y una experiencia generacional, es decir, se nos juntaron una experiencia pandémica que no sucedía en 100 años, se nos juntó una recesión económica que no sucedía desde hace también más de 100 años, y el calentamiento y la catástrofe, el calentamiento global y la catástrofe ambiental se nos están conjuntando. Y eso es muestra de que el rumbo que lleva este planeta no es el correcto. Modificar el rumbo de este planeta depende de la acción cotidiana de todas y todos. Asumamos ese compromiso, hagamos la transformación. No es verdad que el cambio está en uno mismo, el cambio estará en uno mismo siempre y cuando esté ligado con las acciones comunitarias, con lo que podamos construir en la sociedad. Y en México, en un país donde, como les decía hace ratito, reventaron el tejido social desde lo más profundo que son nuestras familias, pues ahí tenemos la chamba, ¿no? Hay que regenerar este tejido social. Pues muchas gracias, Eder. La verdad, muy interesante tu charla. Él es Eder Guevara, simpatizante de la Cuarta Transformación, antropólogo y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Eder, la Universidad de las Naciones es tu casa. Eres bienvenido. Cuantas veces quieras participar con nosotros, va a ser un placer y un honor escucharte. Como joven, aunque te declaras no tan joven, un joven de esta nueva generación, esta nueva camada de personas que buscan, como muchos, un mejor México. Muchísimas gracias, Eder. Un gusto, Luis Miguel, gracias por la invitación. Estoy atento a lo que se requiera y ojalá que sea útil la conversación. Y fíjense, en ejercicio de aras de pluralidad y de diálogo, hay algo que no dijimos, pero quien sugirió que yo diera esta conversación fue Ana Villagrán del PAN, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos generar procesos de diálogo y de debate. No estamos de acuerdo ella y yo casi nunca, pero bueno, hay que debatir y que al final de cuentas sean los argumentos, las ideas y las posiciones político-ideológicas las que se pongan por encima y nunca hacerlo personal. Muchas gracias, Luis Miguel. Un fuerte abrazo. Esta es una emisión de Crítica Social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.